¿Se puede medir la soledad? Tal vez en el eco de los pasos en un pasillo vacío, o en el silencio que responde a una pregunta lanzada al aire. Para Blanca Gutiérrez, a sus 72 años, la soledad olía a la lavanda que Antonio, su difunto esposo, solía guardar en los cajones y al polvo de los libros que ya nadie abría. Vivía en un coqueto apartamento en Altea, con vistas a un Mediterráneo que a veces parecía tan vasto y vacío como sus días desde que Antonio se había ido, hacía ya un año. Las olas rompían en la orilla con una constancia que contrastaba con la arritmia de su nueva vida. Su nieta Sofía, un torbellino de 25 años con el corazón en la mano y el móvil en la otra, había decidido que la tecnología sería el bálsamo. Una tablet de última generación apareció en su mesilla de noche. Para que estés conectada, abuela, para que veas el mundo, para que no te sientas sola. Con la paciencia de un santo moderno, Sofía le enseñó los misterios de aquel artilugio brillante, cómo deslizar los dedos, cómo encontrar las noticias, cómo, y esto era lo más importante para Sofía, unirse a Jardines de Ensueño, una red social para amantes de las plantas. Blanca, cuyas manos temblaban ligeramente por una incipiente artritis, se sentía como una exploradora en un continente desconocido. Publicó, con ayuda de Sofía, una foto de sus rosales, orgullosa de sus colores vibrantes. Al día siguiente, una notificación parpadeó en la pantalla. Un mensaje privado. Estimada Blanca, comenzaba, sus rosas son un reflejo de un alma sensible y hermosa. Me llamo Alejandro Romero. Soy arquitecto, viudo como usted, si me permite la audacia de haberlo deducido de su perfil. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de restauración en Chipre, lejos de nuestra querida España, pero su jardín me ha traído un trozo de hogar. El corazón de Blanca dio un vuelco que no sentía desde hacía demasiado tiempo. Alejandro, un nombre que sonaba a música antigua y a promesas. Suspiró, y una sonrisa tímida se dibujó en sus labios mientras sus dedos, algo torpes, comenzaban a teclear una respuesta. El olor a lavanda pareció por un instante menos penetrante. Las conversaciones con Alejandro se convirtieron en el faro de sus días. Comenzaban con un educado «Buenos días, mi estimada Blanca», y terminaban con un «Que los ángeles velen sus sueños, Alejandro». Él era todo lo que Antonio, en su pragmatismo de hombre de campo, nunca había sido. Elocuente, poético, aparentemente fascinado por los recovecos de su alma sencilla. Alejandro le hablaba de los atardeceres en Chipre, de la soledad compartida de dos almas viudas, de la música de Albéniz, que, según él, escuchaba mientras contemplaba las ruinas bizantinas. Le enviaba fotos, un paisaje costero bañado por una luz dorada, mi refugio al final del día, un primer plano de un libro de Machado con una taza de café humeante al lado, mis compañeros en la distancia. Blanca imprimió una de esas fotos, la de un supuesto Alejandro sonriente, con canas distinguidas y una mirada melancólica, delante de unas columnas antiguas. La puso en el marco donde antes reposaba una de Antonio. «Eres un soplo de aire fresco en mi vida, Blanca», le escribió una noche. «Siento que te conozco desde siempre». Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «Y tú eres la luz que no sabía que necesitaba, Alejandro». Pronto, las conversaciones se volvieron más íntimas. Alejandro le confió sus miedos, sus esperanzas rotas tras la muerte de su amada esposa Elena, su deseo de encontrar una compañera para el último tramo del camino. Blanca, a su vez, le abrió su corazón, hablándole de Antonio, de la alegría de sus hijos ya mayores y lejanos, de la punzada constante de la soledad. Carmen, su amiga de toda la vida, una viuda pragmática y algo cínica que la acompañaba en sus paseos matutinos por el paseo marítimo de Altea, notó el cambio. «Estás en las nubes, Blanca. ¿Quién es el galán que te hace suspirar más que las olas del mar?» Blanca se sonrojaba. «Es solo un amigo, Carmen. Un hombre muy culto, un arquitecto que está en Chipre». «¿Chipre? Suena muy exótico y muy lejos», comentó Carmen, entrecerrando los ojos. «Ten cuidado, hija. En esos aparatitos hay mucho lobo con piel de cordero». «Tú siempre tan negativa», respondía Blanca con una ligera irritación. «Alejandro no es así, es diferente». Sofía también lo notó durante sus visitas de fin de semana. Su abuela parecía más animada, pero también más absorta en la tablet, con una sonrisa secreta que la preocupaba. «Abuela, ¿con quién hablas tanto? Pareces una adolescente». «Cosas mías, Sofía. Un grupo de jardinería muy interesante», mentía Blanca, sintiendo una punzada de culpa. No quería compartir a Alejandro, no todavía. Era su secreto, su tesoro.
Un día, la conversación con Alejandro tomó un giro inesperado. «Mi querida Blanca», comenzó él con un tono sombrío, «me encuentro ante un terrible contratiempo. Unos materiales esenciales para la restauración del monasterio han sido retenidos en la aduana chipriota. Exigen un pago inesperado, una especie de tasa no oficial, para liberarlos. Si no consigo ese dinero pronto, el proyecto se paralizará y mi reputación quedará por los suelos». El corazón de Blanca se encogió. «Pero Alejandro, ¿cuánto necesitas?» «Son 2000 euros, mi Rosa. Una nimiedad para el valor del proyecto, pero una montaña para mí en este momento, con mis fondos bloqueados por la burocracia local. Es tan vergonzoso tener que pedirte esto, pero eres la única persona en el mundo en la que confío ciegamente. Te lo devolveré en cuanto se solucione este embrollo en un par de semanas a lo sumo. 2000 euros. Eran parte de sus ahorros, el dinero que guardaba con celo para cualquier imprevisto, para no molestar a sus hijos. Recordó las palabras de Carmen. «Ten cuidado». Pero luego recordó la voz suave de Alejandro, sus poemas, la promesa de un futuro juntos. «El amor requiere sacrificios», pensó. ¿Y si este era el primer sacrificio que debía hacer por esa felicidad tardía que el destino le ofrecía? «No te preocupes, Alejandro», escribió, sus dedos temblando sobre la pantalla. «Yo te ayudaré. Dime cómo puedo enviarte el dinero». Una oleada de alivio, casi palpable a través de los miles de kilómetros digitales, pareció emanar de la respuesta de Alejandro. Le dio instrucciones precisas para una transferencia internacional, añadiendo: «Eres mi ángel guardián, Blanca. No sé cómo podré pagarte esta generosidad». Blanca fue al banco esa misma tarde, sintiéndose una heroína romántica, una mecenas de un gran proyecto arquitectónico y, sobre todo, la salvadora de un hombre maravilloso. La empleada del banco, una joven con gafas que conocía a Blanca de sus gestiones habituales, arqueó una ceja al ver la cantidad y el destino. «Chipre, doña Blanca, ¿está segura?» «Sí, completamente segura, hija. Es para un asunto familiar urgente», mintió, sintiendo cómo el rubor le subía por el cuello. La transferencia se hizo, y con ella una parte de los ahorros de toda una vida se esfumó. Pero Blanca se sintió extrañamente ligera. Alejandro la colmó de agradecimientos, de promesas de una pronta devolución, de palabras aún más ardientes de amor. «Pronto estaremos juntos, mi Rosa, y te compensaré por todo esto. Imagina nuestros paseos por la playa de Altea, cogidos de la mano». Los días siguientes fueron un ensueño. Blanca vivía en una nube de felicidad anticipada, pero la nube no tardó en oscurecerse. Unas semanas después, Alejandro volvió a contactarla, esta vez con una voz telefónica que sonaba genuinamente angustiada. Blanca nunca había insistido en las videollamadas. Él siempre tenía una excusa: la mala conexión en el monasterio, la cámara rota de su ordenador. «Blanca, mi amor, ha ocurrido una desgracia. Uno de mis obreros ha sufrido un accidente grave en el andamio. Necesita una operación urgente y el seguro aquí es una pesadilla burocrática. Si no pago la clínica por adelantado, no lo atenderán como es debido. Necesito 5000 euros, vida mía. Sé que es mucho, sé que prometí, pero es una vida lo que está en juego. 5000 euros. Blanca sintió un escalofrío. Era casi todo lo que le quedaba de sus ahorros personales, sin contar la pensión. La imagen de Antonio, ahorrando céntimo a céntimo durante años, acudió a su mente. Pero la voz quebrada de Alejandro, su desesperación, ¿cómo podía negarse? «Un alma buena», se repitió, «solo está pasando por un mal momento». Volvió al banco. Esta vez la empleada no solo arqueó una ceja, sino que frunció el ceño. «Doña Blanca, esta es una cantidad considerable. ¿Está usted siendo presionada por alguien?» «Claro que no, hija. Soy perfectamente dueña de mis actos», respondió Blanca con una dignidad un poco forzada. El dinero voló de nuevo hacia Chipre, y con él la tranquilidad de Blanca. Alejandro prometió que esta vez sería la última, que su gratitud era eterna, que su amor por ella crecía con cada gesto de su generosidad. Sofía llegó de visita ese fin de semana y encontró a su abuela más pálida de lo habitual, con ojeras que no había visto antes. «Abuela, ¿estás bien? Te noto preocupada». «Tonterías, cariño. Solo estoy un poco cansada», dijo Blanca, forzando una sonrisa. Pero Sofía era observadora. Vio una factura de una transferencia bancaria asomando de un cajón mal cerrado. El nombre del destinatario no le sonaba de nada. Y la cantidad la dejó helada. «Abuela», comenzó con cautela esa noche, mientras recogían los platos de la cena, «he notado que has estado haciendo algunas transacciones importantes. ¿Todo va bien con tus ahorros?»
Blanca se puso rígida. Mis finanzas son asunto mío, Sofía. Ya soy mayorcita para saber lo que hago. Lo sé, abuela, pero me preocupo por ti. He oído historias de gente que se aprovecha de las personas mayores por Internet. Alejandro no es así, saltó Blanca, más rápido de lo que pretendía. El nombre se le había escapado. ¿Alejandro? Preguntó Sofía, con una nueva alarma en sus ojos. ¿Quién es Alejandro, abuela? Blanca, atrapada, intentó restarle importancia. Un amigo, un arquitecto muy distinguido que está pasando por algunas dificultades económicas temporales. Nada que deba preocuparte. Pero Sofía ya estaba preocupada. Muy preocupada. Esa noche, mientras su abuela dormía, Sofía encendió la tablet de Blanca. Con una mezcla de culpa y determinación, accedió a la cuenta de Jardines de Ensueño. Encontró el perfil de Alejandro Romero, sus fotos idílicas, sus mensajes poéticos. Y luego, usando su propio móvil, comenzó a investigar. Búsqueda inversa de imágenes. El corazón le dio un vuelco. La foto del atardecer en Santorini de Alejandro aparecía en docenas de blogs de viajes. La del hombre sonriente delante de las columnas antiguas. Sofía la encontró en un artículo sobre un profesor de historia del arte de origen turco, residente en Alemania, que nada tenía que ver con la arquitectura ni con Chipre. El profesor, de hecho, había denunciado el robo de sus imágenes para perfiles falsos. Continuó buscando, tecleando estafas románticas arquitecto Chipre, estafas a personas mayores España. Los patrones eran escalofriantemente similares. Las historias de amor fulgurantes, las crisis repentinas, las peticiones de dinero cada vez mayores. Encontró foros donde víctimas anónimas compartían sus desgracias, los nombres falsos utilizados, las fotos robadas. Y allí estaba él, el hombre de las fotos de Alejandro, asociado a múltiples alias y a un rastro de corazones rotos y cuentas bancarias vaciadas. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su abuela, su prudente y sensata abuela, estaba siendo víctima de un engaño cruel y calculado. Las lágrimas de rabia e impotencia nublaron su vista. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo romperle el corazón de esa manera? Destruir la única ilusión que parecía haberla sacado de su letargo. Mientras tanto, en Altea, Blanca recibía un nuevo mensaje de Alejandro. Su tono era más apremiante que nunca. Mi adorada Blanca, mi salvadora, estoy a un paso de la meta. He encontrado una manera de acelerar todos los trámites y volver a España en menos de un mes, para estar por fin a tu lado. Pero necesito un último favor, el más grande de todos. Una última suma, 15.000 euros, para liquidar todos los contratos pendientes y pagar los billetes de avión. Sé que es una fortuna, mi amor, pero te juro por lo más sagrado que será la última vez. Con esto, todos nuestros problemas se acabarán y comenzará nuestra vida juntos. Piénsalo, Blanca. Paseos al atardecer, cenas románticas de esperar cada mañana a tu lado, 15.000 euros. Blanca sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Era una cantidad que no poseía. Tendría que vender las pocas joyas que le quedaban de su madre, quizás pedir un préstamo. La idea la aterrorizaba. Pero la imagen de Alejandro, de su futuro juntos, era tan poderosa, tan seductora. Su corazón latía desbocado, una mezcla de miedo y una esperanza febril. Descolgó el teléfono y marcó el número de Carmen. Necesitaba una voz amiga, aunque fuera para escuchar una reprimenda. Carmen, comenzó con la voz temblorosa, necesito tu consejo. Es sobre un asunto económico importante. Le contó, omitiendo algunos detalles, la petición de Alejandro. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Carmen, más seria que nunca. Blanca, por el amor de Dios, ¿no te das cuenta? Ese hombre te está desplumando. 15.000 euros. Pero si eso es una barbaridad, ¿dónde está el dinero que le enviaste antes? ¿Te ha devuelto algo? Dijo que lo haría todo junto al final, balbuceó Blanca. Blanca, escúchame bien. Esto no huele bien. Huele a timo, a estafa de las gordas. Por favor, no hagas nada. No le envíes ni un céntimo más hasta que no hablemos en persona. Voy para tu casa ahora mismo. Colgó, dejando a Blanca con un nudo en el estómago. Las palabras de Carmen, tan directas, tan crudas, habían resquebrajado un poco el brillante caparazón de su ilusión. Fue entonces cuando la puerta sonó. No era Carmen, era Sofía, con los ojos enrojecidos y una expresión que Blanca nunca le había visto. En sus manos sostenía la tablet. «Abuela», dijo Sofía con una voz que luchaba por mantenerse firme, «tenemos que hablar sobre Alejandro».
El clímax de la vida tejida con hilos de esperanza y mentiras de Blanca Gutiérrez no llegó con el estruendo de una tormenta mediterránea, sino con el susurro helado de la verdad en la quietud de su salita de estar. Sofía, sentada frente a ella en el sofá floreado que había compartido tantos años con Antonio, colocó la tablet sobre la mesita de café con la solemnidad de quien presenta una evidencia irrefutable en un juicio. «Abuela, sé que esto va a dolerte muchísimo», comenzó Sofía, su voz temblorosa pero decidida. «Pero no puedo seguir viendo cómo te hacen esto». Blanca la miraba con una mezcla de aprensión y desafío. «¿Hacerme qué, Sofía? ¿De qué estás hablando?» «De Alejandro, abuela. De Alejandro Romero». Sofía tomó aire. «No es quien tú crees que es». Una a una, con la meticulosidad dolorosa de un cirujano extirpando un tumor maligno, Sofía fue desgranando las pruebas. La foto del arquitecto en Chipre, que en realidad era un profesor de historia del arte turco-alemán. Las imágenes de paisajes suyos robadas de blogs de viajes. Los foros de víctimas, donde el modus operandi de Alejandro se repetía con otros nombres, otras localizaciones, pero siempre con el mismo guión de amor fulgurante seguido de crisis económicas y peticiones de dinero. Blanca escuchaba en un silencio pétreo, su rostro perdiendo color por momentos. Sus manos, aferradas a los brazos del sofá, temblaban visiblemente. Cada palabra de Sofía era un martillazo contra el castillo de naipes que había construido en su corazón. Pero sus mensajes, Sofía, sus palabras, eran tan sentidas, susurró Blanca, más para sí misma que para su nieta. «Abuela, esa gente es profesional, saben qué decir, qué teclas tocar. Crean un personaje, una historia, se aprovechan de la soledad, de la necesidad de cariño». Sofía le mostró un artículo donde un psicólogo explicaba las tácticas de manipulación de los estafadores románticos. En ese preciso instante, como un actor macabro entrando a escena en el momento justo, la tablet de Blanca emitió el sonido de una llamada entrante. En la pantalla el nombre, Alejandro Romero. Blanca dio un respingo, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se clavaron en la pantalla, luego en Sofía, luego de nuevo en la pantalla. Una lucha titánica se libraba en su interior. La voz de la razón, fría y cortante, chocaba contra el eco cálido de las promesas de Alejandro. «No contestes, abuela», dijo Sofía con suavidad, poniendo una mano sobre la de Blanca. Pero Blanca apartó la mano de su nieta con un gesto brusco. Necesito oír su voz. Necesito preguntarle». Agarró la tablet con dedos torpes y aceptó la llamada. «Blanca, mi amor, ¿estás ahí?». Sonó la voz aterciopelada de Alejandro a través del altavoz, la misma voz que la había arrullado durante semanas. «Alejandro», comenzó Blanca, su propia voz apenas un hilo. «Mi nieta, ella dice que tú no eres real, que todo es una mentira». Hubo una pausa al otro lado. Luego la voz de Alejandro, cargada de una falsa indignación. «Tu nieta. ¿Pero qué sabe ella de nosotros, de lo nuestro?». «Blanca, mi vida, vas a creerla a ella antes que a mí, después de todo lo que hemos compartido. Después de nuestros sueños. Dice que tus fotos son robadas, que el dinero... «El dinero», exclamó Alejandro, su tono volviéndose más duro. «¿Es eso lo que te importa, después de que te he abierto mi alma? Entiendo que tu nieta esté preocupada, es joven, no comprende la profundidad de una conexión como la nuestra. Pero dudar de mí, Blanca, eso me hiere profundamente. Justo ahora que estoy a punto de solucionar todo para ir a tu lado». Intentó recuperar su tono seductor. «No dejes que nadie destruya lo que tenemos, mi Rosa. Confía en mí. Solo necesito esa última ayuda y...». Sofía no pudo más. «Mentiroso», gritó hacia la tablet. «Sabemos quién eres. Sabemos lo que haces. Deja a mi abuela en paz, ladrón». Un silencio glacial siguió al exabrupto de Sofía. Luego, sin una palabra más, la llamada se cortó. El nombre Alejandro Romero desapareció de la pantalla. Blanca se quedó mirando la tablet vacía, sus ojos reflejando un abismo de confusión y dolor. Era como si el mundo entero se hubiera inclinado bajo sus pies. La imagen idealizada de Alejandro, el hombre culto, sensible, el compañero prometido, se resquebrajaba, se hacía añicos, dejando al descubierto una verdad monstruosa y vacía. Lentamente levantó la vista hacia Sofía. Su rostro estaba desencajado, pálido como el mármol. Una lágrima solitaria comenzó a rodar por su mejilla, seguida de otra y otra más. Y entonces el dique se rompió. Un sollozo gutural, profundo, escapó de su pecho, el sonido de un corazón que se partía en 1000 pedazos. Se cubrió el rostro con las manos y lloró como no había llorado desde la muerte de Antonio.
Lloró por el amor perdido que nunca había existido, por la confianza traicionada, por los ahorros esfumados, por su propia insoportable ingenuidad. Sofía la abrazó con fuerza, meciéndola como a una niña, sus propias lágrimas mezclándose con las de su abuela. No había palabras que pudieran consolar ese dolor, solo la presencia, el calor del afecto verdadero. La puerta sonó de nuevo. Era Carmen, que llegaba jadeando con el rostro congestionado por la preocupación. Al ver la escena comprendió todo al instante. Se unió al abrazo, sumando su consuelo silencioso al de Sofía. Los días que siguieron fueron un borrón de tristeza y vergüenza para Blanca. El apartamento, antes lleno de la expectativa de los mensajes de Alejandro, ahora resonaba con un silencio aplastante. La tablet yacía olvidada en un cajón, como un objeto maldito. La pérdida del dinero era un golpe duro, muy duro, pero palidecía en comparación con la herida emocional, con la sensación de haber sido profundamente estúpida, de haber sido despojada no solo de sus ahorros, sino de su dignidad. Sofía se quedó con ella esa semana. Con infinita paciencia, la ayudó a bloquear todos los contactos de Alejandro, a cambiar contraseñas, a entender que la culpa no era suya, sino del depredador que se había aprovechado de su vulnerabilidad. Juntas, redactaron una denuncia ante la Guardia Civil, aunque el sargento de rostro amable les advirtió que las posibilidades de recuperar el dinero eran prácticamente nulas, ya que esos estafadores solían operar desde el extranjero, usando entramados complejos para mover el dinero. Carmen se convirtió en una sombra protectora. La visitaba a diario, la obligaba a salir a caminar por el paseo marítimo, aunque Blanca al principio solo quisiera esconderse del mundo. Le llevaba bizcochos caseros y le hablaba de nimiedades, intentando llenar el vacío con la normalidad de la amistad. Poco a poco, muy lentamente, la niebla del dolor comenzó a disiparse. No desapareció del todo, quizás nunca lo haría. Quedaría una cicatriz, un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza y de la crueldad que puede esconderse tras una pantalla amable. Una tarde, un mes después de la catástrofe, Blanca estaba sentada en su balcón, contemplando el Mediterráneo. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas. Sofía estaba a su lado, leyendo en silencio. «Sabes, Sofía», dijo Blanca de repente, su voz todavía frágil pero con un nuevo matiz de resolución, «creo que voy a volver a mis clases de pintura, las que dejé cuando Antonio enfermó». Sofía levantó la vista, una sonrisa iluminando su rostro. «Me parece una idea maravillosa, abuela». Blanca asintió. «Y quizás me apunte también a ese curso de informática para mayores que anuncian en el centro cívico, para aprender a manejar estos chismes con más conocimiento de causa». Miró la tablet que Sofía había dejado sobre la mesa. Ya no le inspiraba terror, solo una cautela resignada. Se levantó y se acercó a sus rosales, que comenzaban a mostrar nuevos brotes. Rozó un pétalo de un rojo intenso con la yema de los dedos. «Las rosas siguen floreciendo», murmuró, «aunque algunas espinas me hayan herido el alma». Miró al mar, vasto e imperturbable. La vida, como el mar, seguía su curso, con sus mareas altas y sus bajamares, con sus tormentas y sus calmas. Y ella, Blanca Gutiérrez, había sobrevivido a una de las peores. No ilesa, pero sí más sabia. Y sobre todo no estaba sola.